Esta presentación se relaciona con la publicación de este artículo en la revista Omega. El artículo se publica en inglés, pero también queremos darle difusión en español, por eso he escrito un resumen extendido en la página web y también porque hacemos la presentación hoy. También lo vamos a grabar y colocarlo en la web durante las próximas semanas. Segundo el padre, luego los hermanos, luego los abuelos, luego los tíos, etc. Esa sería como una perspectiva bastante jerárquica. Sin embargo, como algunas investigaciones han mostrado que mientras eso es cierto, también hay espacio para negociar en base a la relación o por circunstancias. Aquí lo que pasa muchas veces es, por ejemplo, que puede ver que, por ejemplo, que amigos pueden tener una relación muy estrecha con alguien, pero efectivamente quedan un poco fuera del entorno cercano o de la familia y un poco excluido de los procesos de duelo, o su duelo es infravalorado. Otros ejemplos sería en caso de cuando... entonces, el otro tipo es entonces duelo estigmatizado. En este caso, el duelo es desautorizado en base a identidades sociales, por ejemplo, lo que sería en el caso de que muere alguien, por ejemplo, que haya matado a alguien, entonces su familia no reciben el apoyo necesario o piensa que ellos no lo merecen, que hay cierta estigmatización por asociación o porque realmente tal vez en este caso no debería haber un duelo tan fuerte como en otros casos. Eso puede pasar en caso de muertes de alguien que tenga enfermedades como la SIDA, homosexualidad, ¿cómo? La SIDA o suicidia o la homosexualidad, etc. Entonces, ¿cómo se manifiesta el duelo desautorizado? Podemos decir que eso ocurre a diferentes niveles. Entonces, por una parte, como esas ideas están presentes en nuestra cultura y lo aprendemos o estamos socializados en ellos, alguien puede asumir simplemente por socialización que no merecen apoyo con respecto al duelo o que no tienen derecho a estar en duelo y recibir este apoyo. Eso se puede hacer asociado como una especie de vergüenza social. Pero por otra parte, y muy importante con respecto a esta investigación, es que la desautorización tiene que ser comunicado. Es decir, que alguien expresa el duelo mediante la tristeza, llanto o su estado de ánimo. Es evidente al resto del entorno social y para negarlo o categorizarlo como un duelo desautorizado hay que comunicar eso. De algún modo hay que rechazar esas comunicaciones o peticiones o solicitudes para apoyo. Y por otra parte, podemos decir que eso es un proceso reflexivo en la comunicación de ambas partes. Eso es decir, que también puede ser negociado. Pueden ver como rechazos a la desautorización o intentos de conseguir el apoyo y también pueden ver aceptación de esos intentos o también la posibilidad de que sigan rechazándolo. Entonces, este concepto es clave a lo que voy a presentar hoy porque cuando pasa la muerte de un bebé o en el caso del duelo perinatal, lo que nos interesa es entender qué pasa en las comunicaciones sociales para que la mujer llegue a entender que su duelo es un duelo desautorizado o que no parece que no tiene derecho a estar en duelo.
En ese sentido, podemos ver como una estructura clásica, como a nivel de cultura o sociedad, existen discursos, ideas o valores sociales que nos dicen a los miembros de la sociedad en general qué podemos esperar con respecto a apoyo o ese derecho al duelo. Y a otro nivel local, en el entorno, activamente negociamos y interactuamos con nuestro entorno y hacemos peticiones y solicitudes para duelo, o por otra parte rechazamos ello o lo aceptamos y prestamos apoyo. Entonces, en el caso de duelo perinatal, ¿qué tipo de desautorización es o en qué categoría es? En el libro de Doka, publicado en los 80s, o hacia finales de los 80s, hablaron del duelo perinatal como un duelo no reconocido. Yo creo que eso es muy discutible, simplemente porque a lo largo de la historia sabemos que las mujeres o incluso los padres expresaron duelo, expresaron tristeza después de ese tipo de muerte, hicieron peticiones de apoyo. Y podemos ver que efectivamente desde el siglo V, con los dictámenes de la Iglesia Católica, que empezaron a desautorizar ese tipo de duelo o muerte y cambiar la categoría de persona del bebé que nació muerto o que murió después o antes de ser bautizado. También los intentos que hacen para negar a ese tipo de duelo es evidente en las prácticas en los hospitales. Un clásico ejemplo a lo largo del siglo XX y en los hospitales es el uso de la sedación para tranquilizar a la mujer y hacerle dormir y no estar despierta cuando nació el bebé y cuando retiraron el bebé. Entonces, yo creo que más bien esos intentos de activamente negar ese tipo de duelo nos hace saber que es necesario hacerlo y por lo tanto se reconoce de algún modo. En ese sentido, yo creo que es más bien un duelo infravalorado, además de estigmatizado con respecto al tema del tabú de ese tipo de duelo. Entonces, los herramientas que yo uso principalmente en el estudio son el silenciamiento, autocensura y ausencia. El silencio se refiere efectivamente a lo que dice, de que es cuando alguien niega a hablar del tema. Puede ser que cuando alguien hace un intento de hablar sobre ello, que ignoran ese intento, pero también puede que nunca sacan el tema. Y también se puede referir a ausencias, que eso sería cuando en un plano más material, es decir, que no existen recursos, no existen prácticas rituales con respecto al tratamiento de ese tipo de muerte. Entonces, el silenciamiento es otra cosa mucho más evidente, mientras el silencio es ambiguo porque no sabemos qué la persona está pensando, porque no expresa nada. El silenciamiento es una acción, una comunicación específicamente diseñado para silenciar. Puede ser como minimizar el tema, ser dismisivo cuando alguien expresa una idea. Y entonces vamos a mirar en el estudio hoy como las diferencias entre esos dos tipos de acciones. Y lo que pasa entonces con la autocensura es cuando alguien decide mantener el silencio, pero cuando quieren hablar, o la preferencia sería hablar, pero guardan el silencio.
Entonces, las preguntas de investigación fueron principalmente, quería ver como el grado de desautorización. Podemos intentar calcular o saber en qué líneas y qué mecanismos definen el grado o la fuerza de la desautorización. Otra pregunta se enfoca en la forma y las normas que toman estos mecanismos sociales a nivel local que el entorno usa para conseguir el silenciamiento y finalmente esta autocensura. Y también lo más importante tal vez es cómo esto impacta sobre el duelo. En ese sentido lo voy a mirar a través de varias teorías sobre lo que es el duelo. Sobre la investigación hay algunos conceptos epistemológicos muy importantes desde el punto de vista que yo empleo, que es la etnografía crítica. Con ese planteamiento, la idea no es de que estamos accediendo o intentando definir una realidad concreta de lo que es el duelo y esta experiencia. Lo entendemos como una realidad que es negociada, que es flexible, que va cambiando y que no solamente es algo que sea hablado, sino que existe en un mundo, un plano material. Es decir, que no todo es el hablar. También la experiencia del duelo es material, pero aparte de eso, todos los rituales que hacemos o las prácticas físicas que hacemos también son muy importantes a nivel de la expresión del duelo y del apoyo. Y es importante que lo tenemos en cuenta. En ese sentido, la propuesta de la investigación a este nivel es simplemente conseguir hacer una especie de vista parcial de los participantes del estudio. Hay que entender que al presentar el estudio también yo estoy construyendo una cierta realidad en base a sus narrativas y los datos que he recopilado, pero es mi interpretación y es por una parte otra narrativa. Yo no quiero decir que eso es la única manera de verlo y hay múltiples. Los datos están recogidos de una encuesta, de 10 entrevistas cualitativas, el análisis o observación de un foro online, en lo cual hice que mire las entradas de 22 miembros de un foro. Además, las respuestas a preguntas abiertas de 52 participantes de la encuesta. Principalmente representan una gama amplia entre primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, con algunos pocos casos de muerte neonatal. Entonces, quiero empezar los resultados mirando un dato de la encuesta como punto de comienzo. Y aquí encontramos que solamente 38%, un poco más de una tercera parte de las participantes, valoraron que tuvieran apoyo alto en su entorno social. Eso es tomando en cuenta pareja, familia y amigos cercanos y familia y amigos extendidos. Vemos que casi 20% valoran su apoyo de forma baja, es decir, efectivamente están recibiendo un nivel de apoyo muy, muy deficiente. Entonces, podemos ver que mirando en este gráfico, lo que muestra son las diferentes fuentes de apoyo que hemos medido. Vemos que claramente la pareja es la fuente más importante de apoyo, seguido por familia cercana y después amigos cercanos. Vemos que hay una diferencia pequeña entre segundo y tercer trimestre, pero no muy significativo. Y al
final del estudio voy a volver a hablar de este concepto para contemplarlo como espacio social. Lo interesante es que podemos ver que desde una primera toma, que una vez que salimos de la relación con la pareja, que el apoyo empieza a caer de forma bastante drástica. Entonces, la siguiente parte de los resultados miro el silencio, silenciamiento y ausencia. He identificado 5 líneas analíticas aquí. Uno primero es la aplicación del marco médico, seguido por ausencia de conocimiento, ausencia de materiales y performativas, silencio en casa y en la comunidad, y silenciamiento mediante conflicto de sentidos. Quiero empezar con esta cita de Ana María, una muerte espontánea en el tercer trimestre. Pero debería aclarar que la muestra incluye interrupciones del embarazo, por eso categoriza estos como muertes espontáneas. Lo voy a leer. El protocolo lo humaniza todo. Hacerme una vía, dejarme ingresada con una persona al lado. Tenía tanto miedo de parir a una niña muerta. Las prisas. De repente todos quieren hacerlo rápido. Y ya no lo hay, ¿no? La llamaron feto muerto. Nos sentimos abandonados en una habitación hasta que ya pedimos epidural. Es como si ahora ya podemos hacer algo. Se sentían muy incómodos con mi dolor emocional. Entonces, aquí lo que podemos enfocar con esas palabras señaladas es que primero habla del protocolo, casi no de personas, sino un protocolo. Podemos ver como el contraste que hace entre la atención enfocada en el analgésico, en el epidural, pero como no tuvo una atención enfocada en el dolor emocional. Es decir, como la atención se enfoca en un plano meramente físico. En ese sentido, también podemos ver cómo ella contextualiza la atención que recibía, como que tenía muchísimo miedo en esos momentos, pero vemos que los profesionales no prestaron una atención para ella que fuera adecuada. Podemos ver cómo dentro de esta atención, cómo contrasta niña muerta, su niña, con la manera que ella define comparado con como lo llamaron los profesionales sanitarios. También podemos señalar esa palabra incómodo. Yo creo que algo que todas las mujeres que han experimentado ese tipo de muerte puede hablar de esta incomodidad en el entorno en general, en sus interacciones con sanitarios y con su entorno social. Como día como es bastante ambiguo o difícil de definir el porqué. Podemos ver, señalando esa otra parte, todas las partes como, por ejemplo, más de la atención física, de hacerme una vía, dejarme ingresada y nos sentimos abandonados. Aquí la sensación que tenemos es de una persona que no ejerce agencia o autonomía sobre su propia situación. A ella todo lo está pasando. Ella es una observando a sí misma y su cuerpo y las acciones de otros. En ese sentido también que vemos que no hay una escucha, no hay una comunicación en que ella puede expresar sus necesidades. Esa es otra cita de Camino. Dice, en el momento de darnos la noticia, cuando me eché a llorar, la médica me dijo, bueno, hija, tampoco es para tanto. Eso, aunque breve, es muy interesante. Podemos decir que la acción de echarse a llorar o de llorar es una petición de apoyo. Y la petición lo hace a una médica. Entonces, en ese sentido, en un sentido de un papel social, ¿qué esperamos de un médico o un profesional sanitario en esa situación?
esperamos apoyo y ayuda, debería ser una persona, o nuestra expectativa es que sea una persona que sea comprensivo en un momento similar a este. Vemos que la reacción de la médica es minimizar su petición o su propia reacción hacia la muerte. Entonces, pero también vemos que lo hace con una forma en que lo reduce o lo infantiliza, y también aunque sea una mujer que lo hace, también tiene un componente de género en la manera de tratar a la mujer en esa situación, y especialmente en contexto de obstetricia. En estas dos citas lo que vemos es son intentos en la aplicación del marco médico, es de enfocar en lo físico, de reducir el aspecto emocional. Esos son unos datos de la encuesta. Vemos que apoyo emocional son el porcentaje de acuerdo y completamente de acuerdo. Vemos que el apoyo emocional de enfermeras y matronas está valorado más o menos bien, aunque no muy alto. El apoyo médico es más bajo, pero tal vez más interesante es el porcentaje que estuvieran de acuerdo que se sintieran tratados como madre, y el porcentaje de casos en los cuales usaron el nombre de bebé. Entonces, aquí podemos contemplar la idea de que aunque haya apoyo y haya empatía o haya comprensión, eso no significa que hay una autorización del duelo o de la identidad de madre o de bebé. Entonces, en este caso, podemos decir que cuando hay empatía y comprensión, pero no hablan directamente del duelo de la muerte o no hacen sentir que es una madre, o que el bebé haya tenido esa identidad de hijo o hija, vemos que tampoco es una autorización del duelo. En ese sentido, eso es efectivamente silencio y silenciar. Lo que vemos, lo que pasa aquí, es un reposicionamiento del objeto y sujeto del duelo. Es decir, que el objeto, el bebé, no es una persona o hijo o hija, y la mujer no es madre. Entonces, en términos de ausencia material y performativa, en realidad, perdón, que eso es un error en el título, también podemos ver que a nivel de conocimiento es que hay una falta de conocimiento o ausencia de información con respecto a lo que está pasando. Entonces, solamente 45% de las mujeres opinaron que tuvieran información suficiente para tomar decisiones, y un poco más de una tercera parte que sintieron en control de tomar decisiones con respecto al ritual. En ese sentido, vemos que esa ausencia de información, de conocimiento, es algo que tiene un fuerte impacto sobre la capacidad de la mujer de actuar y de tomar decisiones. A nivel performativo y material, en actos como prácticas respecto al ritual, podemos ver que en general los números fueron bajos. Yo espero que hoy en día que esas cifras hayan subido bastante, pero podemos ver una gran diferencia entre el segundo trimestre y tercer trimestre. Y la otra cosa que quiero destacar aquí es la última parte del gráfico, donde señalo el porcentaje de mujeres que vieron su bebé, pero que pasaron menos de 5 minutos con ello. En ese sentido, podemos plantearnos si realmente cuando la mujer solo ve al bebé durante 1 minuto o 2 minutos, o efectivamente sea simplemente mostrado a ella, si eso realmente constituye un ritual o un acto con respecto a pérdida y duelo. Yo creo que en ese sentido, eso es una ausencia que luego tiene muchas implicaciones a nivel de la expresión del duelo, porque crea una falta de recursos que podrían haber estado ahí.
Otra cosa, por ejemplo, son actos como de vestir al bebé. Es una práctica que a menudo los profesionales de buena fe preparan el bebé y le limpian y le visten. Puede que en algunos casos que las mujeres quieren que hagan eso, pero debería ser su elección. Hay muchas mujeres que dicen, pero ¿por qué me lo quitaron? ¿Por qué fueron ellos que lo envolvía al bebé, etcétera? Cuando ellas tal vez se pueden preguntar si ellos quieren hacerlo, o incluso darles tiempo para pensarlo, o simplemente estar con el bebé inmediatamente después del parto y luego tomar esas decisiones o empezar a hacer ese tipo de acto. Aquí podemos ver una cita de Monse que dice: estaba desnuda y tampoco la habían limpiado mucho, no estaba puesto como un bebé, estaba puesto como un cadáver, o sea, ni le habían limpiado, ni le habían puesto una ropita, ni nada de nada. Entonces aquí vemos como a nivel material, sin decir nada, que ese bebé no estaba presentado según las expectativas de Monse de lo que constituye un bebé y cómo debería ser tratado a nivel social. Al estar desnuda, está desprotegida, al estar no limpio, está puesto como sin cuidado. Entonces aquí también vemos como hay una deconstrucción de esa identidad de bebé o de hija en este caso. Ella lo compara con un cadáver, aunque sí que sea un cadáver, en este caso para ella es lo que usa para expresar esta idea. Vemos que como enfatiza con el ni, como ni le habían limpiado, ni le habían puesto una ropa, ni nada de nada. Es decir, que quiere comunicar de forma fuerte esta tremenda ausencia en ese plano de la atención y cómo sigue afectando a ella y a su pareja. Sonia, en este caso, dice que mi marido incluso sí que se sintió como que no debíamos alogarnos demasiado. Les veíamos por la ventana. Nos surgía que no deberíamos extendernos demasiado en ver a la niña. Más bien, al no decirnos nada, entendemos que podríamos ver al bebé durante un momento. En este plano, los profesionales están observándoles sin decir nada. Aquí vemos una clara conexión con conceptos de estigma a nivel cultural, en lo cual la mujer y su pareja acceden a conocimientos generales de nuestra cultura, en lo cual piensan que si interactúan con el bebé o si pasan tiempo con el bebé, sería como una especie de infracción social y que algo que no deberían hacer. Obviamente, si tú sientes que los profesionales te están observando, tu interpretación sea por algo. Y y aquí vemos como la potencia de la autoridad del profesional que puede imponer esta visión sin decir nada. En ese sentido es importante ver cómo usan palabras como sintió, nos surgía, a no decirnos nada. Entonces vemos que ocupa un plano completamente ambiguo a nivel de lenguaje, pero aún así se interpreta de una forma muy concreta. Es interesante también cómo las obligaciones que sintieron hacia su hijo, hacia su hija en ese momento, no fueron suficientes como para a rechazar el supuesto visión de los profesionales en este momento. Luego sí, cuando lo piensan y accedan a información en internet o hablan con otras madres y padres, dan cuenta de que deberían o piensan que deberían haber sido más fuertes y haber hecho lo que ellos querían. Vale, en la siguiente parte hablo de silencio en el hogar y en la comunidad. Aquí podemos ver como algunas líneas concretos con respecto a
cómo se organiza a nivel social. Hay una dimensión generacional, otro de género, otro de la estructura familiar entre familia cercana y extendido y consanguíneo y no consanguíneo. Aunque son un poco de esperar, ¿no?, que los mayores sean más propensos a no hablar del tema, además de los hombres, la familia extendida y familiares no consanguíneos. Es importante tener en cuenta que no es determinista. Hay muchos casos en los cuales no fueran la propia familia que prestaran apoyo, sino la familia del marido. Algunos mayores sí, otros no, hombres sí, mujeres no, pero sí que sigue cierta estructura que es un poco de esperar. En este texto, Beatriz habla yo le preguntaba, me comentaba que le gustaba hablar con su psicóloga. Yo le preguntaba por qué. Decía, pues me gusta cómo los consejos que me lleva dando desde el primer momento. Lo natural lo que iba hablando del tema. Porque yo solo podía hablar con ella de esto. El resto de la gente, nadie quería hablar del tema conmigo para no hacerme daño. Pero yo necesitaba hablar porque era mi hija. Y había pasado y yo no podía negarlo. Entonces, cuando intenté hablar con alguien, la gente me cambiaba el tema. Yo creo que, como volviendo a ese tema de incomodidad, ella hablaba del psicólogo como alguien que hablaba de forma natural o tal vez sin vergüenza. Entonces, eso contrasta con su experiencia en su entorno familiar. Dice que enfatiza que era la única persona con que podría hablar. Dice que nadie quería hablar del tema con ella. En este caso, vemos que lo que ella enfatiza aquí es la obligación de que tenía, como madre, de hablar de su hija. Ella interpreta el silencio en el hogar de significar que eso efectivamente no había pasado, pero que ella no puede negarlo. Habla de cuando habla de que cuando hablaba con la gente que ellos cambiaron de tema. Entonces, ese es un ejemplo claro de silencio o de no responder a sus peticiones para apoyo. En ese sentido, ese es el siguiente. Vamos a mirar al silenciamiento o lo que sería como un conflicto de sentidos. Aquí podemos decir que en ese caso de la cita de Alicia, dice que casi todos hemos oído frases desafortunadas, como ya tendrás más, eres muy joven, mejor ahora que más adelante. Nosotros sabemos que un hijo no tiene sustitución, que cada hijo es único. Pongo esa cita primero porque creo que es el más conocido, es lo más típico de lo que se escucha, ¿no?, de estos tópicos en que vemos como un claro conflicto de significado que se da a ese tipo de muerte. Lo que vemos aquí con todo ello es que como ya tendrás más, eres muy joven, mejor ahora que más adelante. En general aquí lo que hay es una visión positiva de la muerte. Es un intento de animar a la persona a seguir adelante, pero de forma de olvidar de lo que haya pasado. Entonces, esas frases desafortunadas son una de las claves de esos conflictos sociales alrededor en lo cual Alicia y otras mujeres acaban enfrentándose con sus entornos. Vemos que en ese siguiente que Francisca, un miembro del foro, dice, en mi entorno tengo muchas personas que me quieren y me ayudan, pero también empieza a haber una especie de impaciencia porque me recupere anímicamente y vuelva a ser la misma de antes.
Entonces, aquí destaco esta cita porque habla de las personas que le quieren y que le ayudan. Pero lo que vemos es que este amor y esa ayuda tiene un límite. Entonces, eso se expresa a través de una impaciencia y tenemos que preguntarnos cómo esa impaciencia se ha expresado. Es como cambiando el tema, como en el caso de Beatriz antes. El otro día muy importante aquí es de recuperación y que vuelva a ser la misma de antes. Eso es un problema fundamental con respecto a las comprensiones o el conflicto de sentidos sobre ese tipo de muerte. Es efectivamente la idea de que no tiene un impacto, o se supone que no tiene un impacto muy fuerte en la vida. Es decir, que se puede recuperar. Es más bien, es entendido como una enfermedad o un problema físico, obstétrico, pero no como algo que puede tener un impacto tan fuerte como cambiar de forma esencial la perspectiva de alguien y cómo vean el mundo. Ese es otro ejemplo. En este caso lo destaco porque a menudo sí que, aunque hay mucha unidad entre parejas, también hay muchas diferencias con respecto a su manera de llevar el duelo o de entablar su comprensión de la muerte. En este caso, Monse habla de su marido. Dice, no me entiende. Dice, pero si ya estás bien, si llevas... porque yo hago una vida pues relativamente normal. Y entonces, de repente, verme un día así de mal, pues él no lo entiende. Que yo me pueda sentir mal cuando veo a otras mujeres pues que tienen partos estupendos, hijos estupendos, embarazos saludables, y yo no. Entonces, creo que la etapa del duelo en la de que ¿por qué yo? Todavía está ahí. Entonces vemos aquí como también se repite ese como impaciencia, ese día de que pues ya estabas bien hace unas semanas. La idea aquí se expresa es que no puede haber regreso, que la recuperación está también construido como algo lineal y que progresa. Mientras lo que comunica aquí Monse es la idea de que es variable, que puede cambiar, que hay días buenos y hay días malos. Entonces, también la otra idea que vemos aquí es como ella hablaba de forma muy clara sobre su identidad como mujer. Habla de cómo ella que no se siente parte o se siente excluido de esta vida reproductiva o esa identidad de mujer con respecto a partos, hijos y embarazos. Entonces, ella está con preguntas muy complejas como ¿por qué yo? Entonces, esa pregunta sencilla no tiene respuestas fáciles. Hace falta efectivamente comunicación y hablar y comunicar sobre ello. Entonces, vemos aquí ese día de significados positivos, simples, contrapuestos con significados complejos. Entonces, para resumir, lo que vemos es en el entorno social frente a las mujeres participantes. Por una parte veo ese día de que como positivo, de que es mejor que eso pase ahora que más tarde. Eso es decir, que la muerte de un bebé durante el embarazo o poco después del parto es peor que la muerte de un bebé con 3 meses o 5 meses o un año. Y también como cuando vamos bajando o regresando en el tiempo con respecto a la edad gestacional, que hay ese día de que el apego es una cosa lineal
y de que cuando más temprano pase, pues es una indicación o determina la intensidad del duelo. Las mujeres participantes en general, no siempre, rechazan este día. También se piensa que el duelo tiene un tiempo límite. Eso es una idea perdón, común al duelo en general, pero creo que en este caso se aplica de forma más dura. Las mujeres, por su parte, hablan no tanto de que el duelo se acabe y que haya una recuperación, sino la idea de que se aprende a vivir con ello y se hace más fácil con el paso del tiempo en general, bueno, aunque no siempre. Ese día que también que el duelo es lineal, mientras se lo hablo como algo variable y poco predecible. El otro día es que como eso se señala o que se apunta muy a conceptos de género, de que la reproducción es la resolución de tener otro bebé, se va a corresponder a una resolución. Mientras los participantes en general hablan de eso como una idea errónea, en que la identidad y la experiencia del embarazo de ese bebé es algo único, en que no es cuestión de sustituirlo, sino reconocerlo por lo que es. Y finalmente la idea de recuperación y de volver a ser lo mismo que antes, mientras las mujeres hablan de un cambio en el sentido del yo y incluso de su lugar en el mundo. Entonces, en ese sentido vemos que en general hay un conflicto entre significados dominantes, simplistas y positivos, contra significados subordinados, que sí que son complejos y hablan de la necesidad de poder vivir el duelo y no silenciarlo. En general, podemos ver que hay negociación aquí, es decir, que hay una expresión o comunicación de duelo y es necesario que sea silenciado para que se convierte de un duelo expresado en un duelo desautorizado. Si funciona en base a posiciones sociales, efectivamente, de deconstruir identidad de madre y de hijo o hija, se hace accediendo a discursos de género y de reproducción. Podemos ver que realmente el poder social reside con el entorno social, que una persona, una mujer enfrentado a todo su entorno y familia, tiene mucho menos poder en ese sentido que el resto del grupo social. Entonces, lo que vemos es que todos esos actos de silenciamiento se pueden entender como sanciones, y eso lo vamos a ver un poco más potente en la próxima sección. Entonces, sobre autocensura, vemos 4 partes con respecto a autocensura. Esta sección es un poco más corta que la anterior, por los que están empezando a preocupar por el tiempo. La autoexclusión es uno de rituales, es el primero. El otro es othering. Uso la palabra en inglés porque no encuentro algo que me gusta mucho en español. Es la idea de que se hace el otro, se hace otro contrapuesto a los demás. Es una especie de autoexclusión de apoyo y espacios sociales. También tenemos la autoprotección y el mantenimiento de la armonía social. Y la cuarta parte es la autoinvalidación de emoción y la jerarquización de la pérdida. En este caso, Mónica dice, decidí voluntariamente no verlo porque no quería tener ese recuerdo y poder quedarme embarazada otra vez sin poder quitarme esa imagen de la mente. Aquí quiero señalar que obviamente los valores culturales, como en algunos casos en la sección anterior, cuando decidieron no pasar mucho tiempo con el bebé, también actúan sobre de otras formas, especialmente las ideas culturales de lo que es un bebé muerto, de que
que se convierte, el bebé vivo y perfecto se convierte en nuestro imaginario cultural en algo monstruoso, hasta que se conoce y de forma experiencial y entiende que no es así. Entonces, su concepto antes, y es una preocupación completamente natural y normal, es esa preocupación que va a ser, ver al bebé va a ser un acto que va a implicar un daño psicológico. Hay una preocupación de que eso va a perdurar en el tiempo y causar una especie de trauma. También yo argumentaría aquí que aunque ella dice que decidí voluntariamente, yo podría estudiar los datos de su respuesta a la encuesta. Yo diría que el concepto voluntario aquí no es correcto, porque realmente no tuvo una buena información, no tuvo una atención de buenas prácticas en lo cual tuviera tiempo e información para pensar sobre ello. Pero lo interesante es que ella asume responsabilidad, no dice que fue responsabilidad de nadie más el no ver al bebé. En el caso de Sara, ella habla, es uno de los casos, a veces, en muchos casos no hay como remordimientos expresados, pero en otros casos y en demasiados sí, hay remordimientos de varios tipos. En este caso vemos como la consecuencia de una decisión de no ver al bebé. En ese caso, ella dice que yo ahora vivo con el horrible pesar, tristeza y remordimientos y me siento muy mala persona por no haberlo querido ver en ese momento. Cuando pasó un poco de tiempo me quería morir por no haberme despedido de mi niño. Es algo que no me perdonaré en la vida. Entonces, aquí quiero destacar como esa idea de que este acto, ese remordimiento, es algo que tiene un impacto fuerte en su vida. Es parte que afecta de forma fuerte a su identidad como madre. Cuando ella dice que me siento muy mala persona, lo que habla es la idea de que como persona, como madre, como lo que es la identidad de madre y que una madre debería hacer, eso hace que ella no cumple con esa idea. Ella ha fracasado con ello. Igual que en el caso anterior, yo creo que aunque ella asume esta responsabilidad, porque culturalmente la responsabilidad final siempre se queda con la madre, ¿no? Que asume este papel, pero realmente estos son actos sociales en lo cual si el entorno social o el ámbito sanitario no favorece estos actos, es muy difícil que pase de una forma sin remordimientos. Entonces, en cuanto a la exclusión de rituales, vemos que eso se trata con valores culturales dominantes sobre bebés muertos. Hay una simetría temporal basada en estigma entre mujeres y profesionales. Es decir, que ambos, mujeres y profesionales, están de acuerdo en ese momento, pero esos son los valores de estigma. Y normalmente lo que pasa después es cuando las mujeres tienen tiempo para investigar y hablar con otras personas, van cambiando su opinión. Y esta está rayado por ausencia de conocimiento. Cambios de la identidad. Aquí Monse habla, volviendo a Monse de antes, era como volver al principio. Me sentía igual que los primeros días. No me sentía, pues eso, así, incapaz de lo más básico, ¿no? De una mujer que el hombre nace, crece y se reproduce y muere. No he sabido hacer algo básico, ¿no? Entonces, vemos aquí que para Monse, la pérdida de su hija, en este caso, resulta en que tiene grandes problemas con respecto a esa identidad. De una forma diferente al caso anterior de Sara, pero en ese sentido, que ella está
distanciándose de esa identidad de madre, y también vemos que se excluye a cierto modo de ciertos ámbitos sociales. Otro caso aquí que comento es como en un caso muy similar de otro participante, Beatriz. También hablaba de como en el hospital de que ella no quería que nadie le viera porque se identificaba como la mujer que había perdido ese bebé, como alguien diferenciado a toda la otra planta de maternidad, y en ese sentido se sentía que no merecía visitas o apoyo en base a esa identidad cambiada. Blanca, por otra parte, es un caso diferente en que ella lo que hace como es una respuesta a conflictos y sanciones sociales. Ella dice, yo no afronto igual ahora. Ahora no tengo la necesidad de convencer. Tengo la necesidad de decirle que esta conversación no quiero tenerla contigo. No, esta conversación, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tú quieres más a tu hijo que yo? Es que no voy a hablar contigo de este tema, y corto las cosas. Entonces aquí explica donde ella piensa que está en el proceso de duelo y las interacciones con su entorno. Aquí vemos que lo interesante para mí es que Blanca de alguna forma es obligada a callarse. Blanca, para protegerse, tiene que cortarse lo que dice porque sabe que se va a enfrentar con comentarios o actitudes que ella piensa que no son justas. Entonces, en ese sentido, que tenemos que preguntar, que antes hemos visto que hay muchas mujeres que hablan, no, mi familia me quieren, me apoyan, lo hacen para no hacerme daño, pero finalmente las mujeres, casi como siempre, en ese tema de género, que tienen que callarse y asumir cómo es la dinámica social dominante. Voy a pasar aquí. Eso creo que es un ejemplo, una cita muy potente que a mí personalmente me afectó bastante, en que Inés dice que hablando, eso es en el foro, y está hablando de sus frustraciones de relaciones con sus amigas. Y dice, porque cuando hablo con ellas, finjo el estar bien y necesito gritar el que no lo estoy. No estoy bien. Pasa algo, porque venga a fingir que estás bien solo para que te echen el sermón de es ley de vida. Entonces, ese día de que callarse y no hablar del tema, no hablar de sus hijos y hijas o sus embarazos y lo que han pasado, significa de fingir y ser falso. Y esto conlleva cierta frustración y de tener que contener eso. Leticia lo expresa de una forma bastante común que se encuentra en las narrativas que te dicen, es la primera, y tú estás en un dilema. Es decir, si dices si dejas de lado a Carla porque te hacen mucho daño, los comentarios que te hacen, si dices que sí, solo tienes a Ruth, estás evitando hablar de Carla, pero si tú lo comentas, entonces es la idea aquí que el dilema para Leticia es de que si mantiene la armonía social, si se autoprotege de los comentarios, se queda efectivamente se hace mala madre con respecto a Carla porque no habla de ella. De alguna manera está decepcionando a su hija. Entonces, aquí lo que vemos es el entorno social representa una amenaza. Se mantiene el silencio o la autocensura porque representa una amenaza o un posible daño. Intentar autorizar el duelo es algo que puede ser muy arriesgado. Las mujeres deberían callarse y perdonar a los demás. Significa fingir y ser falsa, y eso crea conflictos con su propia identidad y sus relaciones con sus hijos y hijas.
Finalmente, ese es el último resultado. Aquí la autoinvalidación son dos tipos. Uno, cuando una mujer categoriza su propia experiencia como inferior a otra mujer porque fue más temprano en el embarazo, cuando realmente eso no es una buena manera o indicación o indicador de la intensidad del duelo o la experiencia. Entonces, eso es lo que Nerea hace aquí. Otra cosa es muy común, especialmente en las entrevistas y en el foro, es cuando las mujeres se disculpan por sus reacciones emocionales o decir como, bueno, que estoy pasando o estoy llorando como no me acuerdo la expresión. Entonces, siempre hay como ese día de que esa expresión emocional es algo como propio a ellos y no es normal. Es algo que hace como, y ellos lo entienden porque por experiencia también, pero también hay ese como autocensura por autoinvalidar a su propia experiencia en base a normas de emoción o por la biometría del embarazo. Entonces, pasando a las conclusiones, podemos ver que principalmente la desautorización funciona a tres niveles. Primero, es una deconstrucción o un ataque en la identidad de la madre, porque si la reconocemos como madre, tenemos que reconocer que tiene derecho al duelo. La misma cosa pasa con el bebé. Al deconstruir o atacar esas dos identidades, lo que hace el entorno social es eliminar esa posibilidad de que haya un duelo y que se merece o hay un derecho a estar en duelo y de necesitar apoyo. Eso no tiene que ser actos que sean completos, puede que haya una deconstrucción parcial que va junto con el paso del tiempo o la necesidad de la intensidad de apoyo. Eso también actúa sobre la relación. Pero una cosa muy importante es como la mujer misma también, de algún modo, también ella está obligada, por ejemplo, de mantener, mediante, por ejemplo, la autocensura de no hablar de sus hijos, también está haciendo daño a la relación con su hijo o hija o con el fallecido, y eso luego puede tener implicaciones a nivel de duelo. En general, podemos decir que se entiende la muerte perinatal como una enfermedad, algo física en algunos casos. Se está en base a cuestiones de género y reproducción, son centrales. Es un tipo de estigma. Las comprensiones en general del duelo, de ese tipo de duelo en el entorno social, son muy limitadas y obviamente es ahí donde es necesaria una educación social sobre este tema. Yo creo que, por ejemplo, en el hospital es muy importante que los profesionales sanitarios hablan con la familia y explican a la familia lo importante que es el apoyo y que puede ser algo que dura bastante tiempo. Aquí quiero ilustrar que si esto es un ejemplo de apoyo máximo, ¿no? Cuando en todos los entornos hay un apoyo fuerte, podemos decir que en el mejor de los casos, esto es realmente el nivel de apoyo que puede decir, hablando en términos muy generales, ¿no? En el mejor de los casos. En muchos casos es bastante inferior a esto, dependiendo de la edad gestacional o las dinámicas del entorno social específico. Podemos decir, como pasa el tiempo, eso va disminuyendo y disminuyendo. Eso puede pasar, yo pongo 12 meses aquí, pero puede pasar en 3 meses, dependiendo del contexto. Podemos ver como esto, como realmente, como en los espacios sociales, la constricción de esos espacios hace que realmente hay el apoyo social sea normalmente completamente inadecuado. Entonces, la desautorización también es cuestión de grados.
raramente encontramos que sea una desautorización o autorización completa. En ese sentido, es un tipo de duelo infravalorado y estigmatizado. Yo diría que en general el concepto de duelo no reconocido es completamente dudoso. También yo creo que es importante reconocer que empatía y apoyo, sin hablar directamente de la identidad de la madre y del bebé, no es autorizar el duelo. También es una especie de desautorización, aunque sea menos fuerte, sigue siendo desautorización. Eso es muy importante porque falta de apoyo social, que es la consecuencia de desautorización, es uno de los factores más potentes para problemas con el duelo y son los predictores de duelo complicado más potentes. También destaco que no hay un intermedio entre apoyo y falta de apoyo. O hay apoyo o no lo hay. Entonces, cuando hay una falta de apoyo, cualquier falta de apoyo en este contexto efectivamente es dañino. Para acabar, puedo decir que en cuanto a procesos de duelo, si empezamos con el concepto del modelo dual de Strobe y Schut y esos otros autores, ellos hablan de que el duelo, el proceso de duelo implica una oscilación natural entre orientación hacia la pérdida y otra orientación hacia seguir adelante. En este caso, lo que podemos ver que si no hay un proceso natural de colocar la pérdida en la vida, y podemos ver que a menudo la mujer o su pareja pueden ser obligados a defender esta pérdida. Podemos ver que sean empujados incluso más fuertemente dentro de la parte de pérdida porque no tienen otra salida, porque irse de este lugar en la pérdida o en el duelo implica que tienen que abandonarlo completamente. También en cuanto a la continuidad del vínculo, que es un concepto clave, podemos ver que cuando no hay posibilidad de hablar del fallecido, de que tenga un lugar social en la vida familiar, no puede haber una continuidad del vínculo sano. Puede haber a nivel intrapsíquico a algún modo, pero realmente la mayoría de los beneficios aquí vienen de que tenga un lugar en el entorno familiar y social. También hay que pensar aquí cuando una madre se siente obligada a hacer algo que hace daño a esa relación con el fallecido, también puede complicar este vínculo y especialmente cuando sean difíciles de cambiar o con remordimientos muy fuertes. Y para finalizar, la construcción del significado de la muerte, que es el modelo narrativo, también es un proceso esencialmente social en que es necesario hablar, conversar, construir narrativas, de beneficiarse de esas conversaciones banales en la familia y de sentir que se puede hacer eso, que normalmente en el caso de ese tipo de muerte, una cosa muy importante aquí son los rituales después del parto. Y cuando eso no existe, o cuando no hay posibilidad de hablar con ellos, cuando es únicamente la madre y la pareja que participan en ello, puede ser que el espacio social del duelo queda como algo muy reducido. Y ya está, por fin, lo siento que haya pasado un poco de tiempo. Voy a quitar la presentación ahora, me despido. Muchísimas gracias por asistir. Todo está en la página web, es muy fácil de encontrar. O me puedes, es paulcassidy@umamanita.es. Súper fácil. Otra cosa que también, si alguien no está en nuestra lista de difusión, es muy fácil de encontrar en la página web, es donde comunicamos todos esos tipos de eventos, etcétera. Se puede apuntar ahí. Ok, pues muchas gracias y
buena tarde o buen día y hasta pronto, espero.